¿Qué tal, amigos? Ya estamos en tiempo de tertulia. Esta noche comenzamos la tertulia cuando todo el mundo está mirando hacia la luna llena. Aquí había diferentes opiniones sobre lo bonita que estaba esta noche la luna llena. Nos acompañan esta noche por primera vez sentado en esta mesa don Juan Manuel Betancor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar ahí. Gracias por la invitación. Muy bien. Doña Isabel Guerra, muy buenas noches. No la primera vez. No la primera vez. Buenas noches. Esta televisión es suya, igual que mía. Ya me quedo fija. Es verdad. Doña Ignacio Guerra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Señor Berta, muy buenas noches. Muy buenas noches. Por cortesía, por aquello de que es la primera vez que viene, pues le dejamos el último turno. Sí, encantado. Empezamos por usted, si te quiere. Sí. No, pues es verdad, esto que estábamos comentando de la luna, yo cuando venía para acá, pasaba por Mesa y López y veía la gente tomando las las palmeras de Mesa y López, o no sé qué, no, los árboles, no palmeras, Sí, no. Los árboles enmarcan sobre el arsenal, enmarcan la luna de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues claro, cuando uno lo ve bonita, luego la decepción te la llevas cuando ves la foto tomada, porque como comentábamos hace un momento, el 99% de las fotos que se publican están falsificadas, en el sentido que fotografiar la luna es muy difícil porque el sensor de la cámara, si toma la luz de la luna, sale bien la luna pero no el resto, y viceversa. Claro. Por lo tanto, toma dos fotos y las compone, pero al componerlas te das cuenta que la luna es muy pequeña para lo que quiere, y entonces como una luna romántica, además le das un toquito rojizo, le das un toquito... Pues mucho menos si se hace con el móvil, ¿no? Bueno, con el móvil ya estoy hablando. Pero esto pasa lo mismo que periódicamente vienen unas imágenes en internet que yo no me explico cómo la gente todavía se las cree. Que Venus va a aparecer más o Marte, ya no me acuerdo si es Venus o Marte, más grande que la Luna se va a ver y tal, y que eso solo sucede cada 10.422 años y que por tanto lo ves ahora, no lo ves nunca más, ¿no? Y yo todavía estoy admirado la poca formación de la gente en cuestiones elementales, o sea, porque no estoy hablando de alta astronomía, estoy hablando de cosas elementales, pero la gente tiene una credulidad, con tal de que lo diga en Twitter o en Facebook, se traga cualquier cosa. Esta mañana oí una encuesta hecha a bola pluma delante de la Complutense respecto al muro de Berlín, y era para que a uno se le cayera... Bueno, lo que dijo la Podemita, esto fue algo tremendo. Eran alumnos, 18, 19, 20 años. La mayor parte de ellos no tenían ni idea. Pero es que las efemérides de esta naturaleza además se están pasando. Fue el 9, sí. Igual que la semana pasada fue también la efeméride de las matanzas de Paracuellos, ¿no? Y no, aunque por distintos motivos, pero no sale. Bueno, con respecto a la luna, yo soy medio lunático, yo esta noche estoy disfrutando, ¿no? Medio lunático en el sentido de que le quieran dar, en el que le quieran dar. Soy medio lunático, entonces hoy disfrutando de la luna, del brillo. Es verdad que el tamaño, leía yo que es un 14% de diferencia, que no es más grande, que es lo que se aprecia, bueno, estas historias, pero bueno, sí, yo creo que es una oportunidad para los que nos gusta la luna, nos gusta mirarla tal, en todo su esplendor, con el brillo. Además ahora mismo estaba el cielo despejado y muy, yo creo que es un buen día para hablar del gobierno, que ya por fin, como tenemos gobierno y hemos estado tanto tiempo hablando de que a ver qué pasaba en este país con el gobierno, más de un año sin gobierno, yo creo que la luna nos va a dar ímpetu para hablar del nuevo gobierno y de las oportunidades que se nos presentan para el país en adelante, para el gobierno, para la oposición. Yo creo que... Bueno, lo que pasa es que la luna llena termina, por decirlo así, asirocando a mucha gente, vamos a ver. Bueno, si no cae del lado del gobierno eso, ¿no? No, hombre. Lo importante es que hay gobierno, hemos estado mucho tiempo dándole vueltas a esto y ya podemos hablar exactamente de qué es lo que va a pasar. Muy bien. Bueno, yo creo que lo que tenemos pendiente, no sé, a lo mejor se ha hablado en otras mesas, son las elecciones estadounidenses, ¿no? ¿Qué ha pasado para que un Trump pues vaya a ser el presidente, ¿no? Como entre lo malo y lo peor se eligió al final lo peor. Y bueno, qué componente, porque nadie acertó en las encuestas y ahí hay que darle yo creo que la razón a Abel, que más de una vez ha dicho que las encuestas son de las que, lo ha dicho aquí más de una vez, ¿no? Que las encuestas no las acierta si no se diseñan para saber, ¿no? Sí. Pues aquí las encuestas daban todo a Hillary Clinton y bueno, como el voto oculto también, ¿no? Ese voto
que aquí a lo mejor se ha traducido en ser de Podemos, pero allí de la extrema derecha, ¿no? Y cómo también eso nos va a venir cara a próximas elecciones de otros países, llámese Francia o cómo Alemania va a reaccionar también, porque los índices de popularidad de la señora Merkel también están muy bajos, y como igual se radicalizan ciertos discursos que creíamos que no iban a proliferar tanto en Europa, pero que a partir de ahora también se diseña un nuevo marco donde, a pesar de la atenuación en su mensaje de Trump últimamente, hay ciertas políticas que no va a abandonar seguramente, ¿no? Y que tienen que ver, pues, como en el dominio del mundo de aquella manera que ellos entienden, ¿no? Y bueno, esas relaciones con Putin, que parece que son de hermanos. Bueno, vamos a ver. ¿No? Bueno, yo lo primero que quería hacer era, bueno, pues saludar a todos los televidentes que día tras día, pues... ahí a la cámara. Muy bien. Que día tras día, pues siguen este programa. Dar las gracias a su director por la invitación. Y bueno, yo también he venido encantado con la Luna, pero durante el día he estado bastante preocupado, porque una vez más Canarias vuelve a estar encabezando, en este caso con el tema de la diabetes, pues vuelve a ser, mientras que en otras comunidades la diabetes se ha ido reduciendo, pues en Canarias, bueno, cualquier cosa que sale, estamos siempre a la cabeza de todo lo malo y a la cola de todo lo bueno, o cerca de la cola, ¿no? Entonces me preocupa bastante, sobre todo porque se habla mucho del tema del deporte y la importancia del deporte, y hables del cáncer, hables de la diabetes o de cualquier otra cosa, te dice que es bueno la actividad física, pero después nos llenamos de la boca con el tema de actividad física, y parece que la actividad física es algo que corresponde a las personas que llevan deporte y no al resto de las consejerías o del gobierno o de las concejalías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo no sabía que había tanta gente con un problema de diabetes, y encima decían que el 6% ni siquiera está diagnosticado, ¿no? Eso es lo que me llama la atención. En cuanto a lo que hablaba Isabel del tema de Estados Unidos, pues bueno, yo en su momento, cuando ocurrieron la terrible desgracia de la caída de las Torres Gemelas, una de las cosas que dije es que ya no íbamos a conocer el mundo tal como lo veíamos en ese momento, ¿no? Y como prácticamente ha seguido igual, pues resulta que yo lo he visto normal. Yo no esperaba que ganara, pero lo veo normal, ¿no? En Estados Unidos, pues, como decía el famoso cineasta de Moore, ¿no? Digo una cosa muy simpática, ¿no? Es decir, que todas, digamos, las fuerzas más ultraconservadoras de Estados Unidos han tenido que estar soportando a un negro, ¿no? Entonces, tener que soportar encima a una mujer, parece que eso iba a dolerle, ¿no? En plan irónico. A mí me gusta mucho la gente que utiliza la ironía, pero yo creo que en Estados Unidos lo que vamos a ver, ya está tomando las medidas. Incluso con unos amigos el sábado estábamos hablando y dicen, no, pero yo no creo que los republicanos se lo vayan a permitir. Le digo, hombre, muchos le han abandonado. La única forma de frenarlos, cuando lleguen al Congreso, que lo frenen. Pero él no se ha cortado un pelo y ya está empezando a tomar decisiones, ¿no? Bien, como ustedes no han escuchado el comentario que he hecho antes de este programa, y solo por provocarlo, usted decía, entre lo malo y lo peor ya salió lo peor. Yo creo que no. El señor Obama, en su primer mandato, y la señora Clinton han sido responsables directos de decenas de miles de muertos como consecuencia de la primavera árabe que propiciaron ellos, y de la guerra de Siria en la actualidad. El primer muro que se puso en marcha para cerrar la frontera con México fue con Clinton, el marido de Hillary, hace 22 años. 22 años. El señor Clinton deportó a más de 1 millón de, entre comillas, ilegales, el señor Bush a casi 2 millones, y esta ahora de 3, pero me refiero a que estas son cosas que la política en Estados Unidos siempre ha pasado lo que ha pasado. Y en Estados Unidos nosotros miramos a los demócratas como si fueran socialistas, que no lo son, ni lo otro es la extrema derecha. Son políticas muy similares. Dicho esto, pues hay que ver lo que hace Donald Trump. Sabemos lo que han hecho los anteriores, y de este hay que ver lo que... Me llama mucho la atención cuando alguien dice, no, es que lo de las mujeres, aquel comentario que hizo, que le grabaron, es que se dejan hacer todo cuando uno es famoso y tal, y aquí, por ejemplo, le den mucha importancia a eso, y nadie le haya dado importancia
a que Pablo Iglesias haya dicho de Mariló Montero que le daría tortas hasta sangrar, en la situación en la que le daría tortas hasta sangrar, que imagino que es comprensible, y nadie ha dicho nada. No, vamos a ver, no estamos hablando de Podemos. No, en este caso, yo hablo de la prensa en general. Este candidato, sus comentarios y sus postulados han sido bastante sexistas, bastante machistas, bastante racistas. No se ha cuidado para nada. Pues mire, no más que Pablo Iglesias. Pero es que yo no estoy comparándolo con Pablo Iglesias. Claro, pero es que si usted da por bueno la democracia aquí y admite que 5 millones de españoles hayan votado a Podemos en Estados Unidos. En definitiva, lo que quería decir es que 60 millones de estadounidenses han elegido eso. Ya veremos cómo le sale. Claro que sí, pero si eso Pero eso no va a ser tan fácil que él haga lo que le dé la gana, ni muchísimo menos. Ojalá. Ni muchísimo menos. No, sí, yo estoy de acuerdo, pero además se le olvidó el último dato, que Obama ha deportado a 3 millones, porque ha ido increciendo. Yo no creo que... Me permite una cosa más. Estamos aquí hablo de la prensa española. Sí, lo que me interesa es esa parte. El muro de México, ¿no? ¿Qué coño es lo que tenemos nosotros, Ceuta y Melilla? Sí. Tiene un muro allí también. También, en cualquier frontera, y el muro de Berlín, que cayó de lo que habló. No, pero vamos a ver, las encuestas, nosotros en Europa nos hemos dejado llevar mucho por la prensa progre, que se empeñó desde el principio en darle leña a Trump y no a Clinton, a Hillary. Porque Hillary, pues, por una serie de razones, estaba mejor vista. Pero es que ha llegado a extremos de mentir descaradamente, y eso lo ha dicho el propio responsable del New York Times. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Es que Clinton, Trump es militarista, va a llenar el mundo de conflictos, porque las guerras y tal. Pues resulta que Trump siempre se opuso a todas las guerras. Ya desde niño contra el Vietnam se ha opuesto a todas. Mientras que Hillary Clinton no, las ha apoyado. Luego, ¿quién es el militarista? Y tan es así que hoy se está reuniendo, o para mañana se ha convocado una reunión de urgencias de los ministros europeos, no sé de qué, no sé si de exteriores o de defensa, para hablar de la defensa europea, porque claro, lo que ha dicho Trump es, sí, vamos a ver, nosotros ponemos los soldados, nosotros ponemos los muertos y ustedes fuman en los campos elíseos, con el dedito estirado a lo Posh. Pero los muertos y el dinero lo ponemos nosotros para defender Europa. Defiéndanse ustedes. Porque nos hemos olvidado que Yugoslavia se paró la matanza cuando entraron los americanos, mientras los europeos estaban hablando en los campos elíseos, se estaban matando. Bien. Y hay una llamada. Pero termina. No, igual que en la doble moral en el sexismo que usted decía. Pero lo que pasa es que una cosa es ser políticamente incorrecto hablando, a lo mejor, y que por supuesto se dicen barbaridades, y otra cosa es el pensamiento, pero ¿de qué nos quejamos en España? ¿O es que no vemos Sálvame, todos estos programas que al amparo del dinero van todas? ¿Pero tiene que ver eso con el sexismo? Pues tiene que ver que le están diciendo, lo que él dijo, le achacaron que si una persona tiene dinero, puede coger a las mujeres por donde quiera. Dijo, pues eso es lo que estamos viendo en Sálvame. Todos los días. Aquí en Europa, tú dices que no, pero yo sí. Y que venga Echenique a decir, chúpame la minga dominga que vengo de Francia, eso no importa. Pero eso no importa. Vamos a ver, para salvar una cosa no se puede. No, claro que se puede. A ver, ¿por qué? En el sentido de que las dos cosas son reprobables igualmente. Pero explícame, de forma que yo lo pueda entender, ¿por qué nos preocupa tanto algo que pasa en los Estados Unidos y lo que nos puede pasar a nosotros y lo que nos puede pasar a nosotros pasamos por alto? Bien. Hola, es que es curioso. Hola. Curioso cómo se... Buenas noches, yo soy Bahía, a usted y a todos los contertulios. Buenas noches. Y especialmente a ver, ya no sé, Nicolás. Nicolás, escúcheme. Y el próximo jueves. Escúcheme. Bájeme el volumen del televisor para poder oírlo bien. Mire, ¿me oye ahora? Sí. Usted me dijo el próximo jueves, cuando estaba en la Medina, que debe intervenir, y cada vez que llamaba me cortaban el número. ¿Que nosotros le cortamos el número? Sí, yo llamaba ahí y me cortaba la llamada. Porque yo quería decirle a ella, porque eso lo he dicho en la cara en directo, y no voy a decir al alcalde lo que hay en la cara, yo al alcalde, al presidente del gobierno, soy empleado mío, del pueblo.
Yo lo único que digo, señor Soredaía, es que piense usted lo que yo voy a decir. Desde que estaba con José Cardona, usted sabe que yo estaba en mi casa todos parados. Inmaculada tenía en su emisora, dice, Nicolás no tiene la misma suerte que han tenido otros. ¿Recuerda usted esas palabras? Sí. Pues resulta que ella está haciendo lo mismo que ha hecho Juan José Cardona. Para mi casa ni agua y todo en mi casa parado, ni para Madrid ni para trabajando colombianos, negros y todo, espera que se morracienta. De acuerdo, pero escucha, Nicolás, puedes llamar el jueves, que estará Inmaculada Medina aquí, porque lo que pasó el otro día es que me están diciendo que las llamadas entraron después de que habíamos cortado nosotros las llamadas. Por eso es por lo que llamas a primera hora, a esta hora, y entonces podrás hablar con él. Venga, dime, lo último, venga. Yo llevo cierta aprecio, porque ya usted le llevó a un político, a Pedrero, a todos cuando usted empezó a la emisora, se lo llevé yo, porque yo iba a hablar con ellos. Porque Pedrero estaba en agua, política de agua del gobierno canario, y cuando se hablaba de él, yo iba ahí para que fuera su emisora. Muy bien. Y yo los conozco de todos a todos, pero la que está ahí al lado de usted es socialista desde los pies a la cabeza. Es verdad. Gracias, Nicolás. Que no del Partido Socialista. Pero aquí se ha dicho que es lo que ha pasado y mucha gente se lo pregunta, que para que ganara Trump, ¿no? Tan fácil como que le han votado más de los que le votaron a la otra candidata, a Hillary Clinton, ¿no? Me parece que no. Sí. Que no es el número de votos. Sí, ha habido 200.000 votos de diferencia. Lo que iba a decir es, le han votado más para ser presidente, pero al fin y al cabo es una sociedad dividida. Pero lo hemos visto también en Europa, en el Brexit. ¿El Reino Unido votó Brexit? No, la mitad del Reino Unido votó que sí, la mitad que no. Fue muy parejo. Lo hemos visto en Colombia con La Paz. Quiere decir que esa es la democracia, que esa es la verdadera democracia, y que la democracia significa que este señor, que es verdad que los comentarios, yo creo que no se deben justificar sus comentarios, que los ha habido sexistas. Yo no tengo ninguna duda de que ha habido comentarios sexistas por su parte, comentarios xenófobos. Yo, por lo menos yo los he entendido así, algunos. Pero la realidad es que yo creo que la sociedad americana va a tener resortes para que eso se matice. El primer resorte fue su primer discurso. Puede quedarse ahí, no lo sé. Yo en esa política internacional todavía no es que entienda mucho, pero ya su primer discurso yo creo que fue un resorte de un mensaje a la sociedad americana que yo creo que estará atenta. Igual que en Inglaterra todavía ya ha pasado un tiempo desde el Brexit y estamos ahí, los jueces están diciendo que tiene que ser el Parlamento no está muy seguro si tirar para adelante en 2 años como dice la ley o hay que ir antes, como dice Europa, le está apretando al Reino Unido para que salga ya y aclaremos esto, ¿no? Quiero decir que esa es la verdadera democracia y ahora este pueblo americano pues tendrá que tener resortes para controlar esas cuestiones xenófobas y racistas que yo creo que ha habido en su discurso, para que se maticen y no lleguen a esos extremos, a los extremos que parece ser, o por lo menos los que nos llegaba aquí, que también esa es otra que hay que ver, lo que nos llegaba aquí. Con respecto al resultado, yo pienso después, evidentemente, porque todos antes ninguno pensábamos que pudiera tener éxito el señor Trump, de que las últimas encuestas reales que alguien manejaba tenían que ser de que él tenía opciones. Porque no es normal que el director del FBI, después de lo que había dicho de Clinton, saliera no sé cuántas horas antes salió para ir contra sí mismo y decir que no, que la señora Clinton estaba limpia. Hubo una campaña importante en los últimos días, en las últimas horas, de miedo también y quiere decir que no estaba tan clara la victoria de Clinton como probablemente nos hubieran podido hacer ver 2 o 3 semanas antes de las elecciones. En cualquier caso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha habido más votos, sean de personas o sean electorales, su sistema es ese, o sean electorales, pero la realidad es que eso más apoyos ha tenido para ser presidente electo y presidente en enero, y a partir de ahí las sociedades van a tener resorte, seguro. A mí me recuerda Trump al Berlusconi, ¿no? Porque tiene todos esos componentes que tiene de sexistas que se puede atenuar como quiera, pero en un mundo... Jesús Gil. Igual, esto, vamos, son los señores estos que manejan dinero y que pueden tener las mujeres a su alcance y todo se paga como si fuera... Iglesias, como si fuera carne, sí, ¿no? Sí, y eso desde luego dice flaco favor de hacia dónde vamos evolucionando con los candidatos.
dice flaco favor, y sobre todo que eso también se le vote. Desde luego, yo sí que considero que el orden mundial está cambiando y tendremos que estar atentos. Si las encuestas no lo veían, o si se veía y se tapaban, por así decirlo, o había un voto oculto que le daba vergüenza hasta decir que le iba a votar a Trump por algo, ¿no? En base a beneficio y ganancia y pérdida, ¿no? Que siempre se hace eso, ¿no? Pero en cualquier caso el orden mundial está cambiando. El Brexit no es casual, el Brexit tiene que ver con una sociedad como la Inglaterra, que estaba harta de su gobernante, y seguramente en Estados Unidos hay unos componentes también muy arraigados de estar hartos de cómo su gobernante pues seguía mirando para otro lado, todo va bien y masas de pobreza grandísimas, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues a este se lo damos ahora, a uno que tiene dinero, por lo menos no nos roba, ¿no? Pues ya tiene dinero. De hecho, le he dicho que no necesita cobrar, porque como él es muy rico, no necesita cobrar. Pero sí que hay que estudiar, una vez pasado todo esto, qué componentes en esta ficha, en este tablero de ajedrez, cómo se va a conformar el orden mundial, porque es verdad que están cambiando cosas, y negar la mayor o decir, bueno, esto pasa solo en Estados Unidos, es negarlo, sobre todo porque vienen radicalismos de todas clases, porque tan malos son los radicalismos de izquierda como los radicalismos de derecha. Yo no pongo unos contra otros ni frente a otros, son igual de malos, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se va a configurar el orden mundial? ¿Qué hegemonía va a tener en los próximos años Estados Unidos, y a quién se está agarrando, y cuál va a ser nuestro enemigo común en todo caso? Los yihadistas, por ejemplo, la lucha por el petróleo, que es un recurso cada vez más finito, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? Y cómo Europa se va a posicionar dentro del tablero mundial, ¿no? Porque Europa no tiene un ejército como tal, Europa vamos con los cascos azules por ahí en plan solidario, Europa nos implicamos de vez en cuando pues en Irak, como nos implicamos la última vez, que nos salió como nos salió. Es decir, ¿en qué panorama estamos y hacia dónde vamos a evolucionar en los próximos años, en el próximo este siglo que se aventura? Pues no lo sabemos, pero desde luego que hay un caldo de cultivo para los radicalismos en estos momentos, sí. Y yo recuerdo que Hitler también fue votado y por una democracia, y al final mira las matanzas que se hicieron. Lo podemos justificar, porque los alemanes todavía lo justifican, muchos alemanes, ¿sabes? Yo, oyendo al señor Belda, si le dejas un minuto más, me convence de que Trump es un pacifista. Porque yo le he oído decir, y al señor director también, yo le he oído decir que bueno, que él puede perfectamente ir al Times Square, disparar y no pasa nada. Y que le seguirían votando. Yo le he oído decir, yo le he oído decir a él que los americanos deberían tener más armas para defenderse. Yo le he oído decir a él, como ha ocurrido con los dictadores que ha habido en la historia, pues siempre buscar un culpable, ¿no? Y el culpable es que, bueno, los problemas que pasan aquí es porque entran muchos asesinos y muchos integristas y muchos musulmanes claro, todo eso hierve ciertas cosas. Hay otro elemento importante que llama la atención, pero que al igual que en España, mi punto de vista es que cuando vamos a votar nos miramos el bolsillo, si está vacío cambio de gobierno, si está lleno sigo, lo demás me da sin cuidado, es lo que yo claramente veo a nivel general, ¿no? Pues el Trump se ha ganado a todas esas personas que durante muchísimos años han conseguido la nacionalidad, viven ahí, pertenecen a la clase media y son los primeros que ponen la bandera más alto que los propios americanos que llevan generaciones ahí, ¿no? Entonces se los ha ganado. O sea, porque todo el mundo, y eso que ocurrirá en cualquier sitio, o sea, yo creo que el ser humano, según decía Rousseau, era un ser social, pero a nosotros nos han convertido en seres individuales. Entonces, cuando tú llegas a un sitio desde la miseria, digamos, llegas a un país y te enriqueces, tú eres de ese país y tú vas a mantener el statu quo, a mí que no me toquen los impuestos, a mí que no me toquen, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, él está tomando una serie de decisiones que van en la idea de perpetuarse en el poder durante este tiempo. ¿Cómo? Pues expulsar a toda esta gente, a estos que se sienten realmente americanos, pues les viene bien detener a tantos inmigrantes, ¿no? Por otro lado, muchos de estos realizan una serie de trabajos que dice que son mano de obra barata, lo que sea y tal, pero va a promover que siga reduciéndose el empleo. Al mismo tiempo yo retraigo
recursos económicos en el exterior para mantener, en eso estoy de acuerdo con el señor Verda, a estos europeos de puro, como él lo definió, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que se miran el ombligo y tal. Bueno, el propio Valls y el propio Hollande decían que estamos tomando medidas, pero cuando ocurre un atentado, no estamos por delante, ¿no? Entonces, él retrae todo eso y ese dinero lo va a invertir en algo muy necesario en Estados Unidos. Porque cuando uno habla de Estados Unidos parece que es maravilloso, pero tiene de las peores infraestructuras. Sí, bueno. Entonces, es cuando llega Hitler, ¿no? Y no lo comparo, por Dios, pero lo que hizo fue: utilizo todos los recursos del Estado en ponerlo al servicio de crear empleo. Entonces, moderniza, mejora todas las infraestructuras y crea empleo. El problema que le preocupa a Europa es la política exterior. Yo creo que Putin y él se han dado cuenta que ellos dos no son enemigos. El enemigo es China. Es China, sí. Claro. Al hilo, entonces se van a... Al hilo lo que decía, ahora te dejo lo que decías antes. Por ejemplo, efectivamente Trump dice que los ciudadanos tienen que tener armas en su poder. Exactamente lo que ha dicho Pablo Iglesias. Exactamente. Sí, yo tengo el vídeo por ahí que dice exactamente. Por aquello de los populismos. Los populismos de extrema izquierda, de extrema derecha, a veces terminan tocándose. Pero el hilo del tema del sexismo. La prensa aquí y la clase política. Ni media palabra. O sea, todo el mundo se puede meter con Trump por ese comentario desafortunado que hizo. Pero aquí oímos una grabación que un juez le hace a otro. En donde el juez dice, tomando el café, que todas las rumanas son putas. Bueno, ¿Has oído a alguien? yo por lo menos no ¿Has he dicho oído a alguien tertulia de la clase política aquí decir algo? No, Ni porque... bien. Exacto, porque... Claro, ¿por qué? Porque tiene un por miedo los que se beneficios cojona. y los perjuicios que... Y yo no he oído a nadie. Pero lo hemos debatido en algún debate, sí que lo hemos debatido porque... Es muy fuerte quien nos está gobernando, es más fuerte eso quien todavía dictamina contra medidas contra la violencia de género. Es más fuerte que lo de Trump porque es un juez. Sí, pero que no es culpa una cosa a la otra, es igual de... Yo lo digo, pero a veces me repatea la hipocresía. Sí, que uno no mire para adentro. Exactamente. Chopper. Sí, no, pero lo que decía antes, lo que pasa es que no pude por la llamada, que las encuestas... hay dos clases de encuestas: las encuestas que se hacían para la exportación, para los países europeos, para la progresión europea, y otra eran las interiores. Las encuestas interiores era clarísimo, cualquiera que viera los periódicos digitales de Estados Unidos, no me estoy hablando del New York Times, no estoy hablando de esto porque estos son para Europa. Los interiores, veías tú cómo las cosas no iban como nos estaban contando aquí. Y la prueba es que ganó. Y en Estados Unidos las encuestas hay muy poco voto oculto. El voto oculto se da en las dictaduras, se da cuando el poder político es tan fuerte que puede acabar con la vida de una persona, la vida social, la vida económica, como sucede en España. Aquí te machaca el poder político, pero si hasta el poder... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido el BIC? Para citar un caso de Gran Canaria, el poder político contra un empresario. El Big del Maspaloma, me estoy hablando. Por poner uno solo de los ejemplos. Quien tiene el BOE tiene mucho poder en los países donde no existen los contrapoderes. Porque claro, es que Estados Unidos no es un país que funciona como España con los partidos políticos de tipo partitocráticos. Es decir, que hay una cúpula que manda y los demás obedecen. El ejemplo es las sanciones en el propio Partido Socialista por fallar a la disciplina de voto. El espectáculo que va a dar el PP dentro de nada con el Congreso a la Valencia 2, será Madrid 1, Valencia 2, ¿no? Pero eso es típico. Allí basta ver cualquier serie americana, porque yo sé, el ala oeste de la Casa Blanca, para ver cómo el presidente tiene que negociar uno con sus propios senadores y diputados. Eso por un lado. Por otro, claro, a veces nos olvidamos, de la historia nos olvidamos. La persona que más insultó a Hillary en una campaña fue Obama. Obama le dijo lo que está escrito y lo que no. Hasta cornuda le llamó. Lo que pasa es que, pero claro, era el zapatero americano. Y entonces, pero ahí están las hemerotecas y las fonotecas para escucharlo. Sí, las primarias anteriores. Y las campañas electorales son campañas electorales donde se lanzan mensajes populistas simples, todo el mundo los lanza, aquí también, y que después no se corresponde con la realidad. Y eso de que Obama, ¿cómo se llama? Trump está tomando medidas, las tomará a partir de enero, cuando tome posesión. De momento lo único que puede es, le están preguntando que qué haría, y veremos a ver lo que haría. Voy a coger una llamada, Ignacio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí, hola.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Es que bajo tanto la tele, y bueno, no me lo pongo en el suelo. No, perfectamente. Bueno, primero que nada, yo le voy a decir que he ido leyendo la vida de don José Mujica y la verdad que lo debería de coger muchos políticos nuestros, porque a quien nos interesa bien la política es en nuestras filas, que son los más perjudicados, y siempre nos gusta lo de fuera. Eso nos ha pasado toda la vida, pero eso no es nuevo. Pero sí que sabemos perfectamente que son ejemplos, ya que todos van a decir Europa, cojan ejemplos de Europa y cojan ejemplos de muchos países, que el señor Mujica ganaba 6.000 euros y se ha quedado con 1.000 euros para poder repartirse un momentito. casa de gente necesitada. Un momentito, explicar que el señor Mujica era hasta hace poco presidente de Uruguay. Correcto. Eso. Siga. Sí. Bueno, yo le digo que si ahora mismo, como están con los derechos humanos y como están con que nos da pena de todo, que es verdad que tenemos que ver el futuro, el presente, nos dejamos el futuro y mirar al presente, perdón, me pongo nerviosa porque quiero hablar deprisa y explicar un poco tiempo. Esta es mi opinión como ciudadano, que sabemos todo y lo comprendemos, que todo es prometer, pero que a la hora de la verdad nadie baja los impuestos. Ahí tiene usted elegí qué es lo que está pasando con el IVA y elegí con todo. No sube, todos trabajando, y gracias a los abuelos que somos los que hoy estamos manteniendo a España y los que están trabajando. Muy bien. Un saludo para todos. Gracias. Y la verdad que no me pierdo nunca su programa. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, hemos hablado del nuevo orden mundial, ¿no? De qué es lo que está pasando. Y es verdad que se está jugando mucho ahora y este resultado también dice bien a las claras por dónde puede ir la cuestión y cómo se pueden mover los votantes o al final quienes deciden los gobiernos, ¿no? El año que viene ya Francia va a tener unas elecciones que ya todos los analistas están hablando. Estoy oyendo muchos analistas hablar de qué puede ocurrir en Francia, pero en cualquier caso también y en Alemania. Bueno, en Francia, en Alemania viene después, que exacto, ¿no? Que vienen ahora, y Francia y Alemania al fin y al cabo en Europa son los dueños de... Correcto, ahí va, son dos pesos muy pesados en Europa, como lo es Estados Unidos en el mundo. Y la realidad es que la hegemonía que tiene Estados Unidos en el mundo es muy importante en todos los ámbitos, en cualquier ámbito. Y lo que está claro es que cualquier movimiento que se haga en Estados Unidos, que hagan Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica, van a influir en todos. Y esa, nos guste o no nos guste, la realidad es que Estados Unidos impone mucho. Y ahí yo creo que es el momento también de que Europa en este momento se retrate de verdad qué quiere ser Europa o qué va a ser Europa. Yo creo que hay una oportunidad también en este momento de que Europa o dé un paso al frente o exactamente diga, pues esto es lo que yo soy, lo que ustedes están viendo durante las últimas décadas es lo que soy, no hay más, porque puede ser que ocurra eso, pero puede ser también que Europa no vaya para atrás. Yo espero sinceramente que no vaya para atrás, pero aprenda de que también tiene una oportunidad y las oportunidades hay que aprovecharlas. No sé si se va a poder ser, pero si no, Europa dirá, pues esto soy yo y sigan dominándome. Sí, lo que pasa es que aquí los intereses son totalmente económicos en todo este tema, y cuando se forman ejércitos, por ejemplo, no es para protegerse, es para conquistar. Es ese afán conquistador. Sí que es verdad que Europa en este escenario queda totalmente debilitada, ¿no? A partir de ahora hay ciertas potencias mundiales que van a ser muy potentes, una China, otras Estados Unidos, y se va a arrimar con Putin. A ver cómo encaja eso, China con Rusia, porque hasta ayer eran comunistas y seguían igual, ¿no? Entonces, ¿cómo encaja eso? India es una potencia mundial también en tecnología, con unos avances tremendos, y a partir de ahora parece ser que el enemigo común, el que todo tiene común, es el yihadismo, ¿no? Es decir, esa lucha que todavía los europeos que no sabemos cómo defendernos con eso, ¿no? América o Estados Unidos sufrió el 11 de marzo de septiembre, perdón, los atentados. Con las siglas se vuelve uno loco ya. Con los atentados, eso también
antes lo comentabas tú, configuró también que había un enemigo diferente que no conocíamos y que no sabíamos cómo luchar con él, y ahora Europa se ha quedado que en 33, porque además se está notando que es bastante vulnerable a la hora de... Inglaterra fue bastante vulnerable, Francia es bastante vulnerable, es decir, cómo configuramos el tablero para esto, que por un lado viene el terrorismo, otro terrorismo que ya deja fuera otros tipos de terrorismo, muy difícil porque aquí se inmolan y las cruzadas estas no las conocemos, y por el otro lado el acceso a las energías, ¿no? A lo que es la energía, que en este caso sigue siendo el petróleo, que todavía, por mucho que Europa diga, todavía no ha puesto sobre la mesa otro tipo de energía para el mundo, porque Europa, por mucho que diga que nosotros tenemos la Europa social, la Europa de la sostenibilidad, el cambio climático, Trump ha dicho que el cambio climático es una chorrada, lo ha dicho prácticamente así, y que él no va a hacer nada por cumplir los acuerdos con la Unión Europea que tenía para respetar por todos aquellos compromisos que había del milenio para evitar el cambio climático. Y por otro lado sabemos que el cambio climático está afectando de manera mundial a sobre todo los países más empobrecidos, que es donde más se ensaña todo lo que es el cambio climático. Es decir, en eso estamos. Y eso yo creo que en estos momentos Europa lo tiene superado, no lo tiene superado. Para nada, ni además no sabe ni defenderse contra el yihadismo, ni sabe tener una energía alternativa al petróleo, por mucho que haya avanzado en sostenibilidad. Y por el otro lado, como digo, el orden mundial, el aspecto económico tampoco lo domina. Entonces Europa se va a quedar como algo residual. Hola, buenas noches. Sí, hola, buenas noches, don Juan. Buenas noches. Yo estoy interesado en la conversación, me gusta y no quiero entrar en ese tema. Solamente quería hacer una pregunta. Yo he venido y hace tiempo que lo estoy viendo, cuando vengo de Teror o vengo de Santa Brígida, la parte norte o sur, no me fío. ¿Por qué los herederos ponen el cabildo que dice Las Palmas, Gaete y eso? En la rotota de Santa Brígida, la que viene para la capital, sí, pone la primera y la segunda, pone Las Palmas de Gran Canaria, y luego pone Las Palmas, y luego la otra, Las Palmas, y luego la otra pone Las Palmas de Gran Canaria. Porque yo no conozco ningún barrio en la capital que se llame Las Palmas, ¿no? Tiene razón. Le pregunto eso, ¿no? Y saliendo de Santa Brígida y saliendo de Teror también, dice Las Palmas, Las Palmas. Entonces lo ponemos, yo he oído tertulia de ustedes que dicen que si los aviones ponen la cintita LPA, Las Palmas. Pero es que los mismos canales nos acogemos a veces y decimos Las Palmas. Aquí estamos en Teror, no vamos a Las Palmas. Estamos en Calerita, Las Palmas. Es que yo no conozco ningún barrio que se llame Las Palmas. Tiene razón. Para eso nada más, muchísimas Muy bien, gracias. gracias a usted, efectivamente. Tiene toda la razón del mundo, ¿no? Está muy bien porque yo voy mucho a comprar al mercado de Santa Brígida, voy también al de San Lorenzo. ¿Y el de Teror no? Me encanta. A veces me queda muy lejos porque es un domingo, entonces me queda cerca, voy a tal. Entonces, bueno, cuando voy a Teror es porque solo me quedo a comer. Bueno, ya quedó bien. Aprovecho. Como no voy, pues ya como ya. ¿En dónde come usted en Teror? En Teror suelo ir en la salida de Teror, Casa Boro se llama, algo así que... Ah, sí, Casa Boro. Está muy bien. Hay uno en una Justo esquina, pasa Mateo. en la esquina allí mismo cerca de la basílica. Casa, ahora se ha cambiado la dueña, ¿cómo se llama? Maui. Maui. Sí, el Rincón de Maui. El Rincón de Maui. Y donde estaba antes el refugio. Es muy pequeñito, pero muy buen sitio. Sí. Ahora que a mí yo soy, como decimos aquí, muy de bochinche. Entonces, a mi mujer le gusta más otra cosa. A mí me gusta más de bochinche con los amigos, una buena tertulia. Allá hacen unos pucheros. No me digas. Tremendo. Te lo daré a mi madre. Sí. Bueno, yo lo primero que me gustaría es que la señora hablaba un poco del tema del presente, que solucionar el presente, ¿no? Entonces yo creo que a veces hay que mirar al futuro para solucionar el presente, porque nosotros podemos solucionarle a la señora, a cualquiera, el tema del presente, ¿no? Por eso los políticos hablan del presente. En las campañas electorales, el famoso debate de que si vuelvo a votar o no vuelvo a votar, el otro que quiere gobernar, el otro que tal. Yo cuando me pedían mi opinión, yo siempre he dicho, a mí cuando me pides algo, yo siempre te digo ¿para qué? ¿Me dejas dinero? ¿Para qué? Mira, es que ¿para qué? Y aquí por lo visto es para no levantarme por la mañana y tener que ir a votar, para que aquel no tenga mayoría absoluta. No, a mí lo que me interesa es el para qué. O sea, voy a dar 4 años, que yo no creo que llegue a 4 años,
yo viendo lo que está ocurriendo, que todo el mundo va a hacer sus congresos en febrero, yo creo que en verano o a finales del verano habrá elecciones, por supuesto, o sea, lo tengo clarísimo. ¿A finales, Sí, yo creo que a finales pues ya habrá esto, ¿no? Del 2017 estamos hablando. A partir del 3 de mayo ya se están posicionando. Sí. Podemos ya tiene su asamblea, Ciudadanos también y el PP también. El PSOE ha perdido. En Belén con los pastores. El PSOE está en Belén con los pastores. El PSOE está en Belén con los pastores solucionando el tema con los catalanes. Y bueno, y más aquí. Y más aquí. Yo puedo ser de un partido, pero como yo siempre he dicho, soy socialista, pero no soy integrista, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, en base a eso yo creo que es importante muchas veces mirar, solucionar el futuro. Si podemos solucionar las personas ahora y tener el plan Ñeñe de Zapatero, que a algunos les gustó, a otros no les gustó, a mí me gustó, aunque otros lo utilizaron a su cuenta y beneficio. Y solucionamos las cosas de momento, pero en el futuro hay que mirar para qué es, ¿no? Claro. Eso es importante. Después hay otra cuestión que se hablaba, o sea, yo no soy de Trump, pero hay una cosa que a mí me gustaría que ocurriese en este país, que alabamos al señor que gana millones y dice, pero ha dado 20 millones de euros a Cáritas para tal. Trump ha dicho, a Apple, a Google, le voy a tirar de las orejas, y si usted fabrica fuera de aquí, ¿vale? Cuando usted venda un coche aquí o usted venda un ordenador aquí, le meto un impuesto del 40%. Aquí estamos, grandes empresarios y grandes multinacionales que en un mundo globalizado, ¿no? En el que, no voy a nombrar la empresa, pero ha sido sancionado incluso por México, porque fabricaba en Asia, le ponía su etiquetita aquí y después se aprovechaba de los acuerdos comerciales con México. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que aquí hay mucha gente que ha estado fuera, el mismo call center de una compañía telefónica, pues resulta que estaba en Marruecos. Y de repente dice, no, la vamos a traer aquí, la vamos a poner en Canarias. ¿Por qué? Por la reforma laboral, si me sale más barato y tal, lo tengo aquí. ¿Esto qué? ¿Entendemos? O sea, ese tipo de cosas. Y el problema que tiene Europa, y estoy de acuerdo con Isabel, el problema de Europa es que no ha evolucionado para nada. Anguita dijo en su momento, yo no me lo creí, y yo confío en las alianzas, este tipo de cosas, soy más de consenso, hablaba de la Europa de los mercados. Algo ha cambiado. Hace poco a Federico Mayor Zaragoza le hacen una entrevista y dice, hemos cambiado los valores éticos por los valores económicos. Y es verdad, y lo estamos viendo en la enseñanza. Hombre, Europa empezó la casa por el tejado. Ha ido por la moneda única, cuando no tenemos una política de defensa unificada, ni siquiera una política fiscal. Y claro. Si tú me aprietas aquí, yo con cruzar la frontera y... países de primera, países de segunda, países de tercera. Me voy a Jersey, Jersey. O el caso de Irlanda. Exactamente. Por cierto, Rajoy hoy ha dicho que como no lo ponen los presupuestos, convoca elecciones. Por supuesto, o sea, ya lo que estabas diciendo, ya le he dicho al Partido Socialista, o me ayuda o... Lo tengo claro, así que no estemos haciendo pantomima en ningún lado, o sea, es lo que hay, ni uno ni otro. Exactamente, ¿verdad? Parece que son muchas cosas. Por cierto, algo que dijo alguien, no sé quién lo dijo, una señora me parece, de poner siempre como ejemplo a José Mujica, el presidente de Uruguay, ¿no? Pero, sin embargo, fíjense, con mucho mayor mérito estaba Isaac Rabin y Golda Meir, que vivían en su granja, en su kibutz, produciendo sus alimentos, y nunca se les nombra. Al otro sí. ¿Pero por qué porque no uno es un icono progre y los otros no, porque son judíos. Es que la judiofobia es impresionante en este mundo, es tremenda. Con respecto a lo que estoy viendo en los medios de comunicación, es que se está volviendo a reproducir con ciertos matices lo que pasó con Ronald Reagan. Con Ronald Reagan llega, y eso iba a ser el mundo, el vaquero de las películas que iba a acabar con el mundo. Sí, acabó con la Unión Soviética. Pero Reagan era diferente, Reagan tenía era política, fue gobernador de California, entonces... era diferente, pero evidentemente, es que ha habido no sé cuántos años, 30 años de diferencia, o no sé cuántos, ¿no? Y que hoy el mundo, gracias a Dios, evoluciona en un sentido, pero quiero decir que los esquemas se están reproduciendo. El malo a quién hay que batir, pues lo que sea. Claro, usted hablaba antes de, efectivamente, las declaraciones de Pablo Iglesias, hablando de la posesión de armas. Pero es que eso pone los vellos de punta, porque mientras que en Estados Unidos se habla de la autodefensa, el derecho de la persona a defenderse, que es eso de que solo los ladrones y solo los gángsters son los que tienen armas y el ciudadano no puede defenderse,
Porque ese es el espíritu. Otra cosa es que hay abusos. Abusos los hay en todos lados. Hombre, la política no es el arte de robar, y hay políticos ladrones. O sea, el que haya excepciones no significa que sea la regla. Mientras que Pablo Iglesias hablaba de otra cosa, hablaba de armar a los soviets para protegerse contra lo que él llamaba la contrarrevolución. Ahí está en el vídeo. Nosotros tenemos el vídeo. Claro, es que hay matices también en esto. Claro, el gran problema que tiene el mundo en estos momentos, y Estados Unidos también lo tiene, y todo es las relaciones comerciales en el mundo globalizado. Porque decía el compañero, claro, es que las fábricas de automóviles del norte se han trasladado a México. Lo mismo que pasó en España cuando de Alemania se trasladaron a España. En España nadie protestó porque viniera Volkswagen, porque viniera las multinacionales, porque daban trabajo. En Alemania sí protestaron. Entonces, ¿cuál hubiese sido la solución? A todos los productos fabricados en España ponerle un arancel de salida o de entrada en el otro país. Claro, es que sí, pero eso lleva a un empobrecimiento global. Igual que lo estoy viendo aquí todos los días. Yo los días en Facebook siempre aparece alguien diciendo que hay que prohibir la importación de papas, porque aquí las papas de San Mateo o las papas de no sé qué son muy buenas y se les paga muy barato, porque las importaciones, muy bien. Entonces, la pregunta es, dígale usted a la ama de casa que en lugar de comprarla a €1, lo tiene que comprar a €3, pongo por exponer un ejemplo, porque resulta que hay que proteger la producción local. Yo soy partidario de la libertad. Yo compro papas de Canarias y las papas negras y todas estas cosas porque me encanta, pero las tengo que pagar mucho más caras que las otras, pero estoy en el uso de mi libertad. Pasa lo mismo que con los liberticidios entre los políticos, son comunes. No se está discutiendo ahora otra vez los horarios comerciales. ¿Pero quién es nadie para impedir a un señor que abra o cierre su comercio? ¿Pero quién es nadie? Dice la pugna del Cabildo ahora con el Ayuntamiento de Las Palmas. Sí, cuando no Juana es la hermana, siempre hay uno en danza. Y luego dan argumentos. No, es que si abre Las Palmas no van a comprar los turistas a San Mateo. Pero usted me está hablando en serio. Usted o está intentando vacilar con alguien. Están intentando, que es el cambio impresionante en la política, que por cierto, después en la siguiente ronda del momento, me ha encantado las declaraciones del presidente de la gestora socialista, Javier Fernández. Se lo he dicho a IZ. Mire, cuando usted hable de nacionalismo, explíqueme clarito lo que está hablando. Porque usted está hablando de dos cosas. Está hablando de un Estado, nación como Estado, o nación como sentimiento. Pero jurídicamente no es más que un concepto. Dígame usted, el que usted quiera, pero dígame uno. Lo que no puede jugar es con la ambigüedad, porque con la ambigüedad está engañando a todo el mundo. Pues esto se está apelando muchas veces a los sentimientos de canariedad, de españolidad, de catalanidad, de americanismo. O sea, todo el mundo, los populismos siempre van en la misma línea. Mire Venezuela. Ignacio. Brevemente, al hilo del comercio, hoy ha salido una información del Cabildo, y yo creo que además sorprendentemente se mete en un berenjenal sin necesidad, porque es verdad que hay una mesa de comercio, pero lo que hace el Cabildo es, además con un falta de respeto institucional, porque no es no, es que es evidente que no son sus competencias. Hay una mesa de comercio y el Cabildo, como para quitarse de en medio, dice, bueno, la decisión que tome la mesa de comercio yo la hago mía. ¿Pero quién del Cabildo ha dicho eso? Bueno, la consejera del Cabildo, cuando convoca la mesa de comercio, lo que ustedes decidan va a ser la posición del Cabildo. Eso es lo que ha dicho doña Minerva, la consejera del Cabildo de Comercio. Reúne a la mesa de comercio y lo que ha dicho exactamente es: lo que ustedes decidan es la posición del Cabildo. Y así fue. Evidentemente la posición de la mesa del comercio era sabida. Yo creo que todo el mundo que más o menos estemos en el ámbito comercial sabíamos cuál era la posición de la mesa de comercio, porque no la tiene ahora, la tiene antes, y ya se sabía, y claro. Y el Cabildo convoca a la mesa de comercio y además les dice que su posición va a ser la misma. Primero, falta de respeto institucional importante que no sé, además no tenían por qué haberse metido. Pero segundo, que además son los mismos que gobiernan en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y tercero, lo que no sabemos es por qué sus cuitas internas o sus diferencias internas lo trasladan al resto de los gran canarios. Es inconcebible. Lo que ha ocurrido con esta declaración del Cabildo es inconcebible. Brevemente, porque ha salido el tema y como me ocupa y me preocupa ese tema, he aprovechado para eso. Yo, sinceramente, no lo puedo entender desde ningún punto de vista. Pero bueno, probablemente el río pasaba por allí, el PSOE pasaba por allí y ahí se tiraron de cabeza.
Con respecto a Estados Unidos, y luego termino con algo de aquí, yo creo que Estados Unidos, mi sensación es que no tirará hacia adentro, no mirará solo hacia adentro, porque Estados Unidos denota la hegemonía en el mundo y ellos quieren tener la hegemonía en el mundo. Y si Estados Unidos se mete hacia adentro, no, aranceles para todo, muros en todos sitios, hecho a toda la gente que no sea de aquí, ese interiorizarse de Estados Unidos, yo creo que irá contra ellos, porque de esa forma perderán presencia y perderán amplitud en el mundo, y prestancia, perdón, en el mundo. Y lo último que quería decir, que se ha nombrado aquí el Congreso del PP, un congreso que estaba programado, evidentemente programado, y va a ser cuando toca. Cuando toca. No, es que no hay... toca, no, lleva 2 años de retraso. Hombre, claro. Después de que hubiera, 2 años no, un año. Un año de retraso, podemos decir. Después, una vez que no hubo gobierno, hasta que no hubiera gobierno, eso y se dijo desde el principio, no iba a haber congreso. Podemos decirle que hay algún retraso, pero no 2 años. No, y está programado y se va a hacer. No tenga tanto temor por el tema de Estados Unidos, porque ¿cuál es el gobierno más neoliberal de Europa en estos momentos? No, yo no tengo temor por Estados Unidos. ¿Usted sabe cuál es el gobierno más neoliberal? Con políticas más neoliberales. Pero acláremela. ¿Grecia? En donde está gobernando el Podemos de Grecia. Sin embargo, lo que dijeron, nada han cumplido y se han vuelto en todo lo contrario. Bueno, lo que está haciendo tiene eso, ¿no? El populismo tiene eso, también. ¿Sí? Como no escuché y no sé de la noticia de Comercio y Cabildo, no puedo hacerme una composición de lo que se dijo porque no lo sé, pero sí que es verdad que nosotros llevamos tiempo diciendo, y a lo mejor en contra del Ayuntamiento de Las Palmas, desde Nueva Canarias, que a la apertura de los comercios los domingos de las grandes superficies afectan a la pequeña y el mediano comercio. Porque afectan, porque es que, y hablo un ejemplo y pongo un municipio como el nuestro de Teror, que es un municipio que vive del pequeñito comercio de todos los días. Los fines de semana, cuando abren un centro comercial, desde luego, donde menos van a parar es en Teror a comprar 3 cositas, y nos afectan mucho. Y lo pongo como ejemplo, el gran centro comercial que pusieron en Tamaraceite, que sobre todo es de fractería, claro que le está afectando al pequeño comercio. Entonces, decir, la postura que nosotros hemos tenido siempre, y vamos a seguirla manteniendo porque es la protección del pequeño y mediano empresario del local de comercio, es que los domingos muy restringido que se abra. ¿Por qué? Porque les afecta a personas y a familias que apenas tienen para hacer más turnos en sus tiendas, y apenas tienen también para no tener ningún día a la semana de descanso. Abocarnos a que todo ese pequeño comercio cierre, que por cierto da mucho empleo, mucho más que muchas veces la gran superficie comercial de la que hablan algunos, que va a dar montones de trabajo, montones de empleo, y al final lo que hace, no se contabilizan los que destruyen, y los destruyen. Y lo digo por las ferreterías de mi pueblo, que se han visto afectadas porque un gran centro comercial abrió en la periferia y encima para abrir los domingos. Es decir, claro que les afecta. Y luego el tema de subvencionar el régimen de abastecimiento, muchas veces, y se lo digo por el señor Belda, porque muchas veces cuando sale la producción de la papa, y se lo digo porque conozco el sector, porque lamentablemente es así, cuando tú dices, pues el precio de la papa lo puedo vender a un precio razonable, los importadores te traen la papa de fuera justo para bajarte el precio nacional, justo nuestro precio, y es una competencia totalmente desleal porque esa papa viene financiada por el régimen de abastecimiento y es totalmente injusto, igual que hay productos que vienen financiados como puede ser la leche o el queso, que esa financiación que entra a través del gobierno de Canarias, que es el que da esas subvenciones, para se supone que abastecer a la población, porque solo no nos abastecemos, para garantizar ese abastecimiento, resulta que choca directamente con nuestros productos, y nuestros productos de carne pues no pueden competir, sino díselo al carnicero, que le cuesta un dineral mantener su vaquita para después llevarla a cortar para después comérnosla. Cuesta muchísimo y encima no viene financiada. Y lo que viene de fuera, ¿cómo compite? Porque no es que nuestro producto sea más caro que el otro. No, señor, ¿verdad? Es que el producto que viene de fuera viene financiado. Y como viene financiado, viene más barato para nosotros. Subvencionado, quieres decir. Porque financiados son todos. Perdón. Subvencionado. Sí. Entonces, eso hace que tú no puedes competir con los lácteos.
No puedes, porque todo viene subvencionado desde el REA. No puedes competir con la carne, porque viene financiado. Carne de Brasil, pollo, todo eso viene financiado. ¿Cómo compite? Y si encima, cuando tienes una buena cosecha y tú dices, este año voy a ganar para la papa, resulta que te abren el mercado, porque hay ciertos señores que acumulan, y sobre todo... No quiero decir nombres, pero bueno, pero todos sabemos de asociaciones que de importadores que acumulan la papa, la mantienen hasta que sale nuestra producción. Y justo cuando sale, qué casualidad, que justo cuando sale nuestra producción, cuando entra toda la papa de fuera, poniendo los precios sin competir. ¿Y qué hace el agricultor? Pues no dedicarse. Y mira el campo como estaba abandonado. Bien, cojo una llamada. Tengo que decir que yo no sé si los datos estos que dices del comercio en los municipios los fines de semana, sí, en Las Palmas, no lo sé. Yo desde luego soy de los de Juan Manuel. Yo voy a Santa Brígida del Mercadillo, voy a San Mateo, voy a Tenor, que luego no bajo Las Palmas para eso. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Carlos, don Juan Carlos. Sí. Saludo a todos ustedes, los tertulianos que están ahí. Yo llevo este programa hace mucho tiempo que lo estoy viendo. A veces no me gusta, a veces me gusta y cambio. Bueno, entonces estaba hablando sobre la situación de nuestras Canarias, de las papas y todo ese comercio. El comercio, yo estoy dispuesto de que se abra. Domingo está diciendo una señorita ahí de que todo el mundo tiene descanso. Yo también en mi época tuve que atender a animales, vacas, cabras, y los domingos no tenía descanso, y en mi juventud lo pasé muy mal. Entonces, porque una tienda, un comercio pequeño abra un domingo o un festivo, me parece muy bien y muy correcto, porque las necesidades pues lo obligan a trabajar el día de festivo. Y sobre lo de las papas que tenemos aquí en Canarias, eso ha cambiado mucho. Eso hoy es producción. Solo han injertado un montón de tipos de papas que ya ni las conocemos. Antes solo había 3, 4 calidades de papas, se importaban de verano a invierno, de Inglaterra aquí, de aquí se mandaba para Inglaterra, y hoy eso está todo corrupto. Claro, hoy es producción, mucha producción. Hoy, entonces, pues estoy en contra, quiero presentar mi denuncia sobre todo ese sistema que estamos hablando sobre esta cuestión, y sobre lo de la producción de esto de los teléfonos, pues también quiero hacer una pequeña denuncia, porque no estoy de acuerdo con la producción que tenemos telefónica. Muchas gracias por atenderme. Gracias a usted. Y adelante con el programa. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Una cosa, porque hay cosas que soy muy ignorante. ¿El PP está de acuerdo en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Las Palmas con la apertura dominical o está en contra? ¿De acuerdo en el Cabildo y el Ayuntamiento? ¿El Partido Popular defiende la apertura? La apertura dominical. ¿No? Sí, sí. Vale. No pasa nada. ¿El Cabildo también? No, el Cabildo también. Está muy bien. Yo la verdad es que a veces cuando hablamos de... Porque la pequeña empresa, a mí me cuesta entender pequeña empresa, ¿no? Porque realmente las pequeñas empresas que tenemos aquí suele ser un señor con su señora, su hijo o alguien más, ¿no? Microempresas. Son micro, pero claro, pequeña empresa, el término correcto es microempresa. Yo cuando daba clase estaba en pequeña empresa, pero ya existe la microempresa. Lo que yo no he visto en la Cámara de Comercio es ponerse en contra de que los establecimientos asiáticos cierren los domingos, o de que el Opencore cierre los domingos. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué? Yo le puedo decir que este domingo, de urgencia, tuve que ir al Arsema Supercore, ¿no? Fui al Supercore y las colas eran inmensas. Y allí se vende de todo. No se habla de eso. O sea, ¿cerrar qué? O sea, yo, por ejemplo, sé, por la prensa, que el centro comercial de Las Arenas repartió entre todos los cruceristas 20.000 bonos, o algo así. Pues de esos 20.000 bonos, al acabar la temporada turística, creo que sobre 15.000
no haga mucho caso, pero se habían consumido ahí y que habían contratado a más de 200 personas. Y con el centro comercial del Muelle, que antes estaba aquello vacío, tengo una persona que trabaja allí y me ha dicho que ahora los alquileres empiezan a subir y se ocupan. ¿Es el problema de quién? ¿De una cámara de comercio? Yo creo, muchas veces me pregunto, cuando una cámara de comercio o cualquier otra dice, es que nosotros, usted ha reunido y ha habido una asamblea para tomar decisiones, es como cuando sale en la prensa, ¿no? La asociación de vecinos de tal está en contra del ayuntamiento. Yo siempre pregunto, ¿cuántos son? ¿Hubo una reunión? ¿O es que yo, como soy presidente, hablo y la prensa, o en fin, si es amiga, pasa del tema, si es enemiga, pues una página hablando del tema de los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que en este país, yo no estoy de acuerdo con el señor Alberto, ¿no? Muchas veces el término, la forma en la que se utilizan los medios de comunicación en función de los propios intereses, porque lo que siempre hablan los buenos periodistas, ¿no? Que el periodismo de investigación aquí en este país se ha acabado, ¿no? Ahora lo que hay es, yo te pago porque aquí secreto sumario no existe. Aquí ya ocurre una cosa y al siguiente día te sacan todo el tema. Y este es un país, hablabas de Sálvame de Luz, pero vamos a ver, es un concepto muy popular, pero que terminará siendo como el de nuestras abuelas que se reunían en la silla en medio de la calle y empezaban y eran las noticias del barrio y tal, se enteraban de todo. Pues aquí estamos prácticamente en esto. ¿Pero de qué estamos hablando? Que no se puede abrir los domingos. ¿Asunto de qué? El discurso del PSOE ha cambiado durante tiempo. Pero es que ha venido, perdón un momentito, es que ha venido, se habla de durante la temporada turística. O sea, no es un disparate como ocurría en la época de Jerónimo Saavedra, cuando él denuncia que cómo es posible que vengan los turistas y tengamos ya no los centros comerciales cerrados o las tiendas cosas. El Museo Néstor, el Museo Canario, el Museo tal. ¿Qué pasa? ¿Le vamos a decir a los cruceros ahora que vengan para tal? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y después resulta que montamos, me acuerdo, un follón cuando el Museo Canario puso en la calle a una serie de personas y han tenido que reducir porque hay menos dinero. Bueno, si encima quieres trabajar el domingo, podemos hacer un plan de reactivación de la economía con los cruceristas que vienen y organizar esa visita. Y tú te dices no, porque quieres descansar, y encima te molesta. Mira, ya está bien de hipocresía, ya está bien de mirarnos que realmente que es lo que nos interesa a nosotros. Esta es una ciudad que tiene que mirar al futuro, con el partido que sea, tiene que mirar al futuro. Y en el futuro no lo puedes estar cerrando. Esperanza Aguirre, vamos a decir algo bueno del PP. Con Esperanza Aguirre se montó la que se montó cuando abrió a todas aquellas zonas de tiendas. Hoy en día no es polémica, yo no he visto a Carmena cerrarlo, Efectivamente. Yo siempre me acordaré de una visita de unos amigos, efectivamente, al líder de lo que acabas de decir. Comimos en el Herreño y les dije, vamos a ver el Museo Canario. Todo cerrado. Domingo. Era incomprensible. Si eso a los cruceristas les pasa lo mismo, vamos. Tú bajiste el Prado en Madrid. Sí, sí. Que cierra todo. Exactamente. Sí, pero estamos en el último. Bueno, haciendo un poco de escoba muy rápida. Cuando se acusa a Trump, en este caso, vuelvo un poco al principio de racista, incluso se cuelan los mensajes. Tú mismo acabas de decir una cosa que me ha puesto los vellos de punta. Va a echar a todo el que no es de aquí. No, Trump no ha dicho que va a echar a todo el que es de aquí. Trump lo que ha dicho, lo mismo que Obama, lo mismo que los anteriores, que a los emigrantes ilegales, delincuentes, condenados, los va a poner en la frontera o en la cárcel, cosa que es sanísima, dicho sea de paso. No está diciendo que va a echar a todo el mundo. Lo que pasa es que al eliminar la segunda parte, titulares muy propios de la prensa española, claro, te queda solo la primera parte. Va a echar a los emigrantes. Pero no ponen, emigrantes, esto ¿cómo se llama? Ilegales y con condenas. O sea, eso no lo ponen. Entonces el sentido de la frase cambia. Primera cuestión. Yo recomiendo a la gente en estos momentos, porque vamos a tener que se lea este libro, La obsesión antiamericana, de Jean-François Revel, uno de los grandes pensadores franceses. Es una joya, lo encuentran en cualquier lado, yo creo que hasta en el Emule lo encuentran, ¿no? Porque aquí se enterarán de muchas cosas del porqué de esta obsesión antiamericana tan propia de la cultura europea, digamos. Yo creo, para terminar, que el problema del pequeño comercio no es la oferta, el horario, es la oferta. Muchos tienen una oferta obsoleta que no es atractiva y la gente no va porque la gente no va, la gente no entra, la gente es libre de entrar o no entrar. ¿Y por qué no entra en un sitio y entra en el lado? Porque en los bares, ¿por qué encuentra usted un bar lleno y el de al lado no?
¿Qué va a hacer? No, la media, la mitad de los clientes tienen que ir obligatoriamente allí, como se le ocurra a un político capaz que lo pone. O sea, yo quiero la libertad. Mire usted, yo hoy mismo ya en esto, con el tema de alimentación, por ejemplo, yo vivo en Triana. Yo ya no tengo problema en un domingo. Antes tenía un domingo, me faltaba un elemento y ya no sabía qué hacer. Ya no podía. Ahora tengo un montón de comercios abiertos de alimentación. Pero es que además hay una hipocresía, porque estos muy pequeñitos de las tiendas que llamaban de aceite y vinagre, yo recuerdo de niño, cuando era prohibido abrir, que estaban con la puertita abierta, entornada, para que no lo cogiera el inspector. Lo que querían es que cerraran los demás, pero él no. Yo soy partidario de la libertad de comercio. Oiga, yo hago cuando quiero. Y que no me vengan con el tema del descanso dominical, porque se mezclan cosas. Oiga, y entonces los que trabajan en el cine, en los bares, en la dulcería, esos no tienen derecho al descanso, esos son parias. Los guagüeros que trabajan el domingo, los policías, esos son parias. Hombre, es que ya se organiza. Otra cosa es que pueda haber, porque a veces, por supuesto que ha habido empresarios que han abusado de la situación. Sí, por supuesto, pero eso es un problema de inspección, no es un problema del principio de apertura. No porque exista un señor que abuse de sus trabajadores, yo prohíbo a todos. Oiga, no mezclemos una cosa con otra. Y desde luego yo no creo en temas de importación las conspiraciones contra el comercio, contra los productores locales. Yo no lo creo. No, con el tratamiento. Sí, pero yo no lo creo. O sea, bueno, yo no lo quiero. Otra cosa es que se quejen determinadas personas de ese tipo de cosas. Pero yo, personalmente, no lo creo. Yo he trabajado con muchos importadores de productos alimenticios y yo no les veo. Importan cuando pueden importar, cuando se está produciendo en origen, porque no es cuando nosotros queremos. Es que hoy también hay otra cuestión. Los invernaderos han cambiado la agricultura totalmente. Antes la ventaja competitiva de Canarias eran los productos de primor, que cuando los demás estaban en invierno nosotros podíamos exportar. El tomate, ¿qué pasó con el tomate? Que se inventó el invernadero, se acabó el tomate de primor. Es que hay una conspiración contra Canarias, ¿no? Lo que pasa es que hay un avance, las cosas avanzan y el que no se adapta muere. Lo que no podemos pretender es que el mundo se pare para proteger a un señor de Valle Seco. Pues mire usted, conmigo no cuento. Lo que pasa no se trata de que se pare el mundo, se trata de que no se hagan trampas, porque usted sabe que hay buques que mantienen el frío y lo mantienen ahí, y cuando entra la jornada, es que si eso estamos hablando así, de cosas. Si eso fuera así, el precio de mantener el frío, y el mantener un frigorífico es de tal calibre que habría que vender la papa como si fuera diamantes. Es que hay que conocer también los costes comerciales. Yo lo mantengo en frío. ¿Tú sabes cuánto vale mantener una tonelada en frío? Vienen subvencionados por el régimen de abastecimiento. Aunque vengan subvencionados, eso de mantener en frío, en un frigorífico, ¿tú no sabes lo que vale eso? Por cierto, al hilo de Triana, el sábado por la tarde fuimos a tomar un helado a Guirlache, Triana. Sí. Había muchos comercios abiertos, había una cantidad de gente enorme por ahí, pero enorme, en Triana. Había quien había abierto y otros no habían abierto. ¿Y por qué las 4 heladerías de Triana de alrededor cerraron y Guirlache, que era la más cara además, permanece? Es que claro, se lo tenían que plantear esos comercios que tuvieron que cerrar. Con cola, ¿eh? Claro. Con cola, ¿eh? Y no sé. Bueno, primero para responder al señor Belda, yo utilicé un condicional. Pero mi argumento era si echa a la gente, y mi argumento era, y creo que sigo manteniendo, que yo creo que Estados Unidos no se va a encerrar en sí mismo. Pero yo criticaba el los de aquí, sin añadir los que no son de aquí, es lo que está diciendo la sexta y la 4 mintiendo. Es que es por lo que yo critiqué. Es que a lo mejor no se entendió mi argumento. Lo que dije es que Estados Unidos no se iba a meter, no iba a seguir con todos los muros, no iba a poner aranceles hacia todo, y yo creo que no, que eso les perjudicaría, que es lo que quise decir, y creo que se pudo entender. Y con respecto al comercio, los comercios asiáticos, la Cámara de Comercio pertenece a la Mesa de Comercio, está en la Mesa de Comercio como entidad representativa, y la Cámara de Comercio no puede impedir que los comercios asiáticos abran, porque ya la ley avala la apertura, la ley avala la libertad comercial, siempre la avaló. Los comercios de menos de 300 metros cuadrados que no pertenezcan a una franquicia, las tiendas de conveniencia, que así lo refleja la ley, las tiendas de conveniencia pueden abrir
salvando las 90 horas semanales y el trabajo de 72 horas de cada trabajador, no más de 90 horas semanales, pero bueno, 90 horas de la semana ya son bastantes. Las tiendas, los comercios de menos de 300 metros tienen libertad absoluta para abrir, salvando las leyes laborales. Las tiendas de conveniencia, aceite y vinagre para entendernos, y las que estén en elementos portuarios o aeroportuarios. En un momento dado se quiso confundir el muelle con eso, pero no es. El muelle no está dentro de un sitio portuario, no está dentro de la... como si fuera... Al lado estaba antes la estación del Jetfoil, eso sí era un sitio portuario. El aeropuerto es una entidad aeroportuaria que las tiendas tienen libertad de abrir. Quiere decir, la libertad de abrir existe, la libertad comercial existe y está consolidada de siempre. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en un momento dado hubo que limitar o legalizar la entrada de las grandes superficies. Eso fue, pero ese es el problema. La libertad. Y con respecto a los mercadillos de los pueblos, Isabel, ¿tú te imaginas que todos los municipios o los pueblos tuvieran su mercadillo? ¿Lo tiene? No tiene. No, todos no. Los tiene, lo que nos ponen el domingo. Los 21, por eso, no ponen el domingo. El mismo día. Pero los tienen, es competencia entre ellos también. Entonces, ¿qué diríamos? Oye, ¿qué municipios no podrían abrir? Porque entonces me perjudica el mío. Pero que hay una cosa que se llama zona de influencia turística, y tú lo sabes. Sí, zonas de gran influencia turística, que es lo que decía, que es lo que se ha regulado ahora. Pero decía... si todos los municipios, los 21 municipios de Gran Canaria ponen un mercadillo los domingos, ¿hay entidad en cada municipio, me refiero poblacional, para mantener eso? ¿O están viniendo gente de fuera? Entonces, ¿a quién limitaríamos? Esa es la libertad que tenemos que tener. Por eso yo no creo en el mercado salvaje, y por eso creo en la protección desde las instituciones. Yo no, perdona un momento, tenga su mercado porque quiero desarrollar un poco por dónde voy, ¿no? Es decir, a mí me sorprende mucho cómo el PSOE se posiciona con el Partido Popular para precisamente, o con señor Belda, que bueno, que últimamente ya sabemos dónde está el PSOE, no sabemos exactamente muy bien, pero sí que cada día se configura más centrado para la derecha, porque el discurso de proteger al pequeño y mediano empresario y de pequeña y mediana empresa o la microempresa, y de no abrir los fines de semana las zonas comerciales, ojo, los centros comerciales, hemos dicho, centros comerciales, perjudica al pequeño y mediano empresa. Y eso lo hemos dicho siempre, y ahí postulado, y creo que en algún manual también que lo hablamos cuando estaba viendo el PSOE, aparecía muy claramente la posición del PSOE en ese ámbito, pero muy claramente en ese ámbito. Por lo tanto, ahora canta. Yo lo que vengo a hacer de adivinar es que esa famosa cantinela de que los centros comerciales generan puestos de trabajo y empleo, que a priori podría ser, y no lo podía vender, destruye mucho más. Pero ya no estamos hablando de cajeros que ya no existen, porque ahora págueselo usted mismo. Pero ya no estamos hablando de gasolineras donde se lo pone usted mismo, porque ya no hay que contratar a un señor. ¿Entiende? Es decir, ¿hacia dónde vamos a caminar? Hacia centros comerciales donde tú mismo te lo sirves, tú mismo te lo pagas, y no hace falta poner a ningún trabajador, a ninguna trabajadora para que te despache. Es decir, que al final los puestos de trabajo son los mínimos, porque los centros comerciales lo que quieren es ahorrar mano de obra. Y no me cuenten que se crean 200 puestos de trabajo, primero porque la calidad no es la misma, y además porque está destruyendo el nutriente de este país, el nutriente de Canarias, que son las microempresas, que bastantes impuestos tienen que pagar, que bastante tienen que sobrepasar, para que encima partidos que se suponía que lo defendían, que eran de izquierda y lo defendían, de repente se vuelve, pues eso, neoliberales o liberales, donde sálvese quien pueda, y es la selva, y aquí cada uno que se busque la vida y que abra si tiene que abrir, porque aquí hay gente para comprar y tiene que abrir, y si no, que se fastidie. Lo de neoliberal iba por usted, ¿no? Sí. Claro. Pero es que además es así. Sí, por supuesto. Yo no me escondo para decir estas cosas, por eso me fui del PSOE. Es el último turno. Por la deriva. Perfecto. Y otros se quedan por lo mismo. O sea, ahora si ya empezamos a etiquetar a las personas, que yo me voy porque soy buena y los que se quedan son malos. Hombre, por la deriva de cuando uno es de izquierda, sí, y cree en la izquierda, ¿no? Cuando yo te digo, he contribuido a hacer programas electorales, y este tema estaba bien clarito en todos los programas. ¿Cuándo cambiaron? Yo también he hecho programas electorales. Pero en este lo sabes. Vamos a ver. El Partido Socialista para mí es un partido de izquierda.
fundamentalmente porque defiende un modelo social, una España social y no neoliberal. Que por cuestiones de estrategia o porque quienes dirigen tienen otra visión o se saltan determinadas normas o lo que sea y actúan de otra manera, perfecto. Ahora, que nadie esté hablando, cuidadito con etiquetar, porque después también te etiquetan a ti, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo, era una persona que estaba creía que en este país, después de tanto tiempo de democracia, era posible pactar en ideas, no en color. Pero claro, yo no pacto contigo porque aquel es de ese color y por tanto no puedes hacerlo, pues así no va, ¿no? Estamos en el sur, somos en el sur y seguiremos siendo en el sur y terminaremos siendo pues lo que es la mano de obra barata del norte de Europa, que sigue creciendo, que sigue llegando a acuerdos y tienen un nivel de... con la derecha, bueno, trabajar la mano de obra. Eso, vale, perfecto, sí. O sea, no hay ningún tipo de problema. Entonces, una cosa son soluciones parciales y otra cosa es que defiendes ese modelo. Bueno, perfecto. Otra cosa que muy importante, es decir, aquí se vendieron las grandes superficies porque decían que se iban a crear cientos de empleos. Y se puso 6.000 millones de pesetas sobre la mesa porque lo primero que se hablaba los comerciantes de aquí, los empresarios de aquí, es que Canarias para los canarios. Entonces vamos a crearlo, y estaba la gente de Cruz Mayor y otra y tal, que son los que pusieron y las crearon. 10 años después, ¿a cuánto vendió los señores de lo que sean, o del Hiperdino a Carrefour en tal? 16.000 millones. ¿De qué me estás hablando de defender Canarias? ¿De qué me estás hablando de defender Canarias? Eso a mí que me lo aclara. Es verdad, porque hombre, y ahora venimos a decirle a los centros comerciales que cierren. Y también Cruz Mayor vendió antes. Claro, pero si lo mismo ha ocurrido, con las energías renovables de la época del señor Soria, que le tiraron los dos que estaban abajo. Aquí nos llenamos la boca de las energías renovables. Vale, perfecto. Y ahora yo digo, ¿hay alguna institución aquí que haya dicho por encima del impuesto al sol del señor Soria, todos mis edificios van a tener paneles solares o van a tener tal? No. Pues primero empiezas tú. Y si el señor Soria había puesto un impuesto, lo pago. Y después ya lo llevaré a juicio o a nivel europeo o lo que quiera. Lo hago. No se hace. Y después, cuidado con una cosa, porque me parece que tú has dado una cosa de que destruye puestos de trabajo, pero no lo demuestras. Entonces, pero yo digo que ya no hay cajeros, ya no hay cajera. Ahora hay una máquina que tú le pones ahí las cosas, las pesas tú y las pagas tú en los centros comerciales. Empieza a imponerse. Claro. Pero a dónde vamos a atender, ¿o tú te crees que no vamos a atender a eso? ¿Vale? Pero hombre, también podríamos seguir yendo todavía en burro y en caballo, porque tal. O sea, claro. Yo recuerdo que cuando llegó la revolución industrial, se quemaban los telares, los campesinos se quejaban porque decían que sus vacas no daban leche. Pero claro, dime tú si quieres ir ahora caminando a caballo o se te apetece ir en un avión supersónico. Bueno, son todo lo que lleva avance también lleva determinados retrocesos, y por eso, por ejemplo, la educación o el modelo de sociedad se tiene que ir adaptando a eso. Canarias se tiene que adaptar a un modelo global. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando? No, el señor Clavijo ahora va a ir a Cabo Verde. ¿Cuántas veces hemos ido a Cabo Verde? No, porque la Casa de África ha reunido a los empresarios para... ¿Cuántas cosas hacemos, chacho? ¿Alguna vez firmaremos algo que se lleve a cabo? ¿Qué me cuentas? No, ¿El señor Clavijo? Digo señor Clavijo como el tema. Es decir, yo creo que ya está bien de muchas firmitas, mucha imagen, vamos a firma, vamos a tal. Oye, que aquí los canarios vivimos a 2.000 kilómetros. Lo que no se puede hacer es pedirle a Madrid miles de millones porque estoy a 2.000 kilómetros y con el dinero que tú tienes resulta que nos empobrece. O sea, la pura realidad, porque los canarios seguimos, después de muchísimos años de gobierno de coalición canaria, pactando con el PSOE o pactando con el Partido Popular, y no ganan elecciones de hace muchísimos años, ¿vale? A ver si cambiamos la reforma electoral de una vez y la hacemos justa para que los canarios nos sintamos todos representados. El PSOE que está en el gobierno. El PSOE que está en el gobierno, sí. ¿Cuántas veces hicimos pedir hasta la dimisión del señor Yo no vengo aquí a defender mi idea. Por supuesto, pero estoy en contra, ¿no? O sea, cuando en la época en la que tú has estado, no sé si me viste, bueno, pero yo suelo ser de los que voy a un atril y digo lo que pienso. ¿Le gustará o no le gustará? Claro. Y por supuesto no soy integrista. No, y se dicen muchos que acaban siendo asumidos, por ejemplo, del impuesto al sol. Eso es falso. Eso no es falso. Y si no, que traigan la ley y que me digan dónde está. Bien, estamos llegando ya al final. Belda, muchas gracias por estar aquí.
Hoy lo he visto usted un poco bajo, no sé si... Sí. Puede ser la luna que me haya afectado. De tanto mirarla, al final... Capaz que muerde esta noche. Isabel, buenas noches. Y espero tenerte otra vez por aquí, Juan Manuel. Cuando quiera, yo me he sentido muy a gusto. Muy bien. Pues nada, decirles a todos ustedes que volvemos el jueves en la tertulia municipal del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.